Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia zumbaban sobre mi cabeza como insectos moribundos, proyectando un brillo amarillo enfermizo sobre las hileras de pañales y latas de fórmula sobrevalorados que bien podrían haber estado hechas de oro. Me quedé allí, con el teléfono temblándole en la mano, mirando los precios a través de las lágrimas que hacían que los números se borraran y se multiplicaran. 300 pesos, 370 pesos, 440 pesos por el tipo orgánico que el pediatra de Emma dijo que le ayudaría con su reflujo. Tenía 720 pesos en mi cuenta de cheques. El alquiler estaba atrasado por 3 días. El recibo de la luz estaba sin abrir en la encimera de la cocina, porque tenía demasiado miedo de ver el aviso de corte que sabía que llegaría. El llanto hambriento de mi hija resonó en mi memoria. El sonido que había hecho hacía 2 horas antes de agotarse finalmente y quedarse dormida. Solo tenía 4 meses y ya le estaba fallando, ya dándole la razón a todos. Mi madre, que me había advertido sobre Tadeo. Mi hermana, que había dejado de contestar mis llamadas después de que yo hice mi propia cama. La trabajadora social, que me había mirado con esos ojos de lástima durante la visita domiciliaria la semana pasada. Agarré la fórmula más barata, la marca de la tienda en el envase abollado, y la aferré a mi pecho como si fuera a desaparecer. Mis dedos torpes manipularon mi teléfono, abriendo mis mensajes. Necesitaba preguntarle a mi amiga Jimena si podía prestarme 350 pesos hasta el viernes que me pagaran mi turno. Solo 350 pesos, lo suficiente para mantener a mi bebé alimentada por 3 días más. La pantalla del teléfono se emborronó en mi visión mientras escribía frenéticamente, mi pulgar resbalando en el cristal. Hola, lamento mucho preguntar, pero estoy desesperada. Emma se quedó sin fórmula y me faltan 350 pesos. ¿Puedes ayudarme? Te pagaré el viernes, lo prometo. Por favor. Le di a enviar antes de que pudiera dudar, antes de que la vergüenza me impidiera volver a rogar. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada cuando abrí las puertas de la tienda. El viento helado de noviembre trayendo el olor a frío intenso y a escape de autos. Los inviernos en la Ciudad de México eran crudos, y este estaba empezando temprano. Me ajusté más mi chaqueta delgada, el cierre roto desde el año pasado, y comencé la caminata de 6 cuadras de regreso a mi apartamento. Las farolas parpadeaban en la oscuridad y mantuve la cabeza baja, aferrando la lata de fórmula como un salvavidas. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Gracias a Dios, Jimena fue rápida. Lo saqué, esperando su cálida respuesta habitual. Quizás incluso un «no te preocupes por pagarme». Pero el mensaje que apareció hizo que mi corazón se detuviera. Número equivocado. Pero 350 pesos no son suficientes para la fórmula de bebé. Envíame tu dirección. Me quedé sin aliento. El número no era el de Jimena. En mi pánico, en mi estado de agotamiento y desesperación, había escrito mal. Un dígito equivocado. Había enviado mi humillante súplica a un completo extraño. El calor me subió al rostro incluso en el aire helado. Dejé de caminar, mis dedos flotando sobre el teclado. Debería disculparme, explicar que fue un error, eliminar la conversación y morir de vergüenza en privado. Pero 350 pesos. El llanto de Emma. El gabinete vacío en casa. Lo siento mucho. Número equivocado. Por favor, ignora eso. La respuesta llegó de inmediato. Dije, envíame tu dirección. ¿Qué más necesita el bebé? Miré la pantalla, mi pulso golpeando en mi garganta. Esto era una locura, peligroso. Cada podcast de crímenes reales que había escuchado mientras alimentaba a Emma a las 3 de la mañana me gritaba que bloqueara el número y corriera. Pero había algo en el mensaje, la orden en él, la certeza. No una pregunta, una exigencia. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. No puedo aceptar dinero de un extraño. Gracias de todos modos. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Acabas de pedir dinero a un extraño. Estoy ofreciendo dirección ahora. El viento se intensificó, calándome la chaqueta, recordándome que Emma estaba en casa con doña Elena del 4B,
quien solo podía cuidarla por un máximo de 2 horas debido a sus propios nietos, recordándome que el orgullo era un lujo que no podía permitirme. Escribí mi dirección, la envié, y luego me arrepentí de inmediato y volví a escribir. Realmente no tienes que hacer esto. Lo sé, quédate dentro. Alguien lo traerá. Alguien lo traerá. No, yo lo traeré. Alguien debería haber sentido alivio. En cambio, un escalofrío se instaló en mi estómago, mezclándose con la desesperada esperanza que no podía extinguir del todo. Caminé más rápido, mi aliento creando pequeñas nubes en el aire helado, mis tenis golpeando la acera agrietada. El edificio de apartamentos se alzaba delante. Una estructura decrépita de ladrillo de 5 pisos que probablemente había sido considerada moderna en los años 70. Ahora se derrumbaba como todo lo demás en este barrio, cansado y olvidado. Subí las escaleras hasta el tercer piso, mis piernas ardían, y llamé suavemente a la puerta de doña Elena. Ella abrió de inmediato, su rostro curtido por la preocupación. Se acaba de volver a dormir. Pobre mija, tan inquieta esta noche. Muchas gracias, doña Elena. Lamento haberme tardado tanto. No te disculpes, hija. Trabajas demasiado. Ese hombre tuyo debería... Ya no es mío, dije en voz baja. Pero gracias. ¿En serio? De vuelta en mi apartamento, puse a Emma en su cuna de segunda mano, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba. La lata de fórmula estaba en la encimera, burlándose de mí. Una lata, tal vez para 3 días si la racionaba. ¿Y luego qué? Mi teléfono zumbó. 10 minutos. Miré mi camiseta manchada, mi cabello sin lavar recogido en un chongo despeinado, mis pies descalzos sobre el frío linóleo. ¿Debería cambiarme? ¿Arreglarme? Esto era ridículo. Alguien solo iba a dejar dinero. Probablemente alguna persona rica y aburrida haciendo su buena obra del día, aliviando su conciencia. Pero 10 minutos después, cuando el golpe en mi puerta llegó, suave pero autoritario, supe que me había equivocado. Miré por la mirilla y no vi nada. Demasiado alto. Quienquiera que fuera estaba justo fuera de mi vista. Cada instinto me gritaba que no abriera. Pero pensé en Emma, en la lata de fórmula vacía, en el recibo de la luz y el aviso de alquiler, y el peso aplastante e interminable de intentar sobrevivir. Abrí la puerta. La tenue luz del pasillo parecía doblarse a su alrededor. Ese fue mi primer pensamiento. No sobre su rostro o su ropa, sino sobre la forma en que las sombras se adherían a él como si le pertenecieran. Era alto, de hombros anchos, vistiendo un abrigo negro que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Detrás de él estaban otros 2 hombres, silenciosos como estatuas, sus ojos escaneando constantemente el pasillo, las escaleras, cada salida. Pero era a él a quien no podía dejar de mirar. Joven, tal vez de unos 30 y tantos. Cabello oscuro peinado a la perfección a pesar de la hora. Un rostro que pertenecía a las revistas. Todo ángulos marcados y una belleza calculada. Pero sus ojos fueron lo que me quitó el aliento. Oscuros, intensos, antiguos a pesar de su juventud. Ojos que habían visto cosas, hecho cosas, entendido cosas que la gente como yo no podía imaginar. Me miró y me sentí desnuda, expuesta. Cada fracaso, cada miedo, cada momento desesperado de mi vida expuesto bajo esa mirada. Tú eres la que pidió fórmula para bebé. No fue una pregunta. Su voz era tranquila, controlada, con un acento que no podía ubicar del todo. Educado, caro, peligroso. Yo, sí, pero fue un error. Número equivocado. No tenías que... Levantó una mano ligeramente y yo me callé. El gesto no fue amenazante, pero el poder en él sí lo fue. Uno de los hombres detrás de él dio un paso al frente, sosteniendo no un billete de 350 pesos, sino varias bolsas de una boutique de lujo para bebés por la que había pasado 100 veces, pero nunca había entrado. Fórmula, pañales, ropa, mantas. Habló como si leyera una lista en una reunión de negocios. ¿Qué más? Mis manos temblaron mientras miraba las bolsas. No puedo aceptar esto. Esto es demasiado. Solo necesitaba...
Necesitabas ayuda. Dio un paso más cerca y sentí su aroma. Colonia cara mezclada con algo más oscuro, ahumado, como whisky y humo de madera. Tienes una hija. Estás sola. Le enviaste un mensaje a un extraño rogando por 350 pesos. Cada palabra fue medida, precisa. Eso me dice que estás desesperada. Eso me dice que no tienes a nadie más. Así que, pregunto de nuevo, ¿qué más necesitas? Las lágrimas me quemaron los ojos. ¿Por qué estás haciendo esto? Algo brilló en su rostro, demasiado rápido para leer, demasiado complejo para entender. Porque alguien debería. El silencio se estiró entre nosotros, espeso con tensión. No entendía. Detrás de él, el teléfono de uno de los hombres zumbó suavemente. Intercambiaron una mirada. El tiempo se agotaba. Quienquiera que fuera este hombre, no se quedaba en pasillos de apartamentos deteriorados charlando. Toma las bolsas, dijo suavemente. Alimenta a tu hija. Hay un número en la bolsa de arriba. Necesitas algo, lo que sea. Úsalo. Ni siquiera sé tu nombre. Sus labios se curvaron ligeramente. No del todo una sonrisa, pero cerca. No lo necesitas. Se dio la vuelta para irse, sus hombres moviéndose en perfecta sincronización, y el pánico revoloteó en mi pecho. Esto era una locura. Esto era peligroso. Esto estaba mal en todos los niveles. Espera, me escuché decir. Se detuvo, mirando por encima del hombro. Gracias, susurré. ¿En serio? Gracias. Esos ojos oscuros sostuvieron los míos por un momento más, y vi algo en ellos que hizo que mi pulso se acelerara. No una amenaza, exactamente, sino una promesa, una advertencia, una posesión. Cierra tu puerta, dijo en voz baja. Este barrio no es seguro. Luego se fue, desapareciendo por las escaleras con sus sombras silenciosas, dejándome parada en mi umbral, sosteniendo bolsas llenas de cosas que necesitaba desesperadamente de un hombre que no conocía. Un hombre que de alguna manera me había hecho sentir más vista, más comprendida, más aterrorizada de lo que había sentido en meses. Traje las bolsas adentro con manos temblorosas, cerrando la puerta con llave como él había ordenado. Dentro de la bolsa de arriba, anidado entre latas de fórmula orgánica y mamelucos de algodón suave, había una tarjeta de presentación. Sin nombre, solo un número de teléfono grabado en negro sobre cartulina gruesa. Y debajo, un fajo de billetes de 100 pesos, que sumaban 8.500. Emma se movió en su cuna, haciendo los pequeños ruidos que significaban que pronto se despertaría, hambrienta de nuevo. Miré el dinero, la fórmula, el número de la tarjeta. Había enviado un mensaje a un número equivocado y algo me decía que mi vida nunca sería la misma. No dormí esa noche. Emma se despertaba cada 2 horas como un reloj, sus pequeños puños ondeando en el aire, su boquita de capullo buscando el consuelo que finalmente podía proporcionarle. La nueva fórmula se mezclaba suavemente, sin grumos como la marca barata. Y esa americana la bebió sin la habitual agitación, sin las regurgitaciones que solían seguir. Incluso me sonrió, esa sonrisa sin dientes que hacía que cada momento agotador valiera la pena. Pero mientras la alimentaba en la oscuridad, la tarjeta de presentación reposaba en la encimera de mi cocina como un arma cargada. Me dije a mí misma que la tiraría, que aceptar la fórmula y los pañales era una cosa. Un momento de caridad desesperada que podía racionalizar. Pero quedarme con su número cruzaba una línea a la que no debería acercarme. No sabía quién era. La ropa cara, los guardias silenciosos, la forma en que dominaba el espacio como si le perteneciera. Nada de eso sugería que debería enredarme con él. Sin embargo, cuando la luz de la mañana se filtró a través de mis delgadas cortinas, la tarjeta seguía allí. Y también el dinero, 8.500 pesos. Más dinero del que había visto junto desde antes de que naciera Emma. Desde que Tadeo había vaciado nuestra cuenta conjunta y desaparecido en cualquier agujero en el que los hombres como él se arrastraban cuando la responsabilidad llamaba a la puerta. Lo usé. Dios me ayude. Lo usé. El recibo de la luz se pagó. El alquiler se pagó.
Todo, incluidas las tarifas por retraso. Compré víveres, víveres de verdad, no solo sopas instantáneas y lo que estuviera en oferta. Le compré a Emma el vaporizador que su pediatra recomendó para su congestión. Incluso me compré una chaqueta nueva en la tienda de segunda mano, una con un cierre que funcionaba. Durante 3 días, respiré más tranquila de lo que lo había hecho en meses. Luego mi teléfono sonó con un número desconocido y mi frágil paz se hizo añicos. Hola. Mi voz salió incierta, pequeña. La fórmula que envié, ella está mejor con ella. Esa voz, tranquila, controlada, inconfundible. Me recorrió un escalofrío por la espalda que no era del todo de miedo. Debería haber preguntado cómo consiguió mi número. Debería haberme indignado por la invasión de la privacidad. En cambio, me encontré respondiendo honestamente. Sí, ella está mucho mejor. Gracias. Bien. Una pausa. ¿Usaste el dinero? No fue una pregunta. Había estado observando. De alguna manera lo sabía. El pensamiento debería haberme aterrorizado. Me aterrorizó, pero debajo del miedo había algo más. Algo que no quería examinar demasiado de cerca. Necesitaba pagar mis cuentas. Te pagaré. Solo necesito tiempo. No lo quiero de vuelta. Su tono no dejó lugar a discusión. Quiero que dejes de trabajar en ese restaurante. Me quedé sin aliento. ¿Cómo sabes dónde trabajo? Silencio. Luego, más suave. No es seguro. El dueño tiene conexiones, malas conexiones. No querrás estar allí cuando esas conexiones vengan a cobrar. Necesito ese trabajo. Es lo único que tengo que se ajusta al horario de Emma. Enviaré a alguien mañana. Traerá más fórmula, pañales, lo que necesites. Tú concéntrate en tu hija. No. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. No, no puedo simplemente, no puedo ser un caso de caridad. No puedo depender de un extraño. Ya lo hiciste. Su voz bajó, casi íntima. Me enviaste un mensaje. Me enviaste tu dirección. Aceptaste mi ayuda. Ya no somos extraños, ¿verdad? Mi mano se apretó en el teléfono. Ni siquiera sé tu nombre. Dante. El nombre salió de su boca como una promesa y una amenaza. Y yo sé el tuyo, Lila. Sé que tienes 23 años. Sé que el padre de tu hija desapareció hace 7 meses con 204,000 pesos que robó de personas que no perdonan deudas. Sé que trabajas 60 horas a la semana tratando de sobrevivir en un barrio donde mujeres como tú desaparecen. Lo sé todo. La habitación se inclinó. Tadeo robó dinero. ¿De quién? De gente con la que hago negocios. Cada palabra fue cuidadosa, medida. Gente a la que no le importa que él tenga una hija. Gente que podría decidir que sus responsabilidades se conviertan en problema de otra persona. El hielo inundó mis venas. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. La distinción en su voz fue absoluta. Tadeo se hizo de enemigos, enemigos peligrosos, enemigos que han estado haciendo preguntas sobre dónde fue, sobre lo que dejó atrás. Emma y yo no tenemos nada que ver con sus errores. A ellos no les importa. Algo cambió en su tono, más duro ahora, más frío. Pero a mí sí. Así que, ¿vas a dejarme ayudarte? ¿Vas a renunciar a ese restaurante? ¿Vas a quedarte en un lugar seguro hasta que esto se resuelva? No puedo simplemente desarraigar mi vida porque un extraño me lo dice. Lila. La forma en que dijo mi nombre hizo que mi corazón se detuviera. 2 hombres vinieron a tu restaurante hace 3 noches. Le preguntaron a tu gerente por ti, preguntaron si tenías un bebé, preguntaron dónde vivías. Mi sangre se volvió hielo. ¿Qué? Tu gerente no les dijo, pero regresarán, y la próxima vez podrían ser más persuasivos. Emma balbuceó desde su cuna, ajena a la pesadilla que se desarrollaba a nuestro alrededor. Presioné mi palma contra la encimera para estabilizarme. ¿Por qué te importa? ¿Por qué estás haciendo esto? El silencio se estiró tanto que pensé que había colgado. Luego, porque puedo y porque ningún niño debería pagar por los pecados de su padre. ¿Qué quieres de mí? Confianza. La única palabra flotó en el aire entre nosotros.
Déjame mantenerlas a salvo, a las dos. Y si dices que no, entonces estarás sola. Y esos hombres regresarán. Una pausa. Tu elección. No era una elección, no realmente. Pero la ilusión de una la hizo más fácil de tragar. ¿Qué tengo que hacer? Empaca una maleta, suficiente para una semana. Alguien te recogerá en 2 horas. ¿A dónde voy? A un lugar donde no te encontrarán. Su voz se suavizó ligeramente. A un lugar donde Emma pueda dormir sin que te preocupes por cada ruido en el pasillo. Las lágrimas me quemaron los ojos. No entiendo por qué estás haciendo esto. No necesitas entender, solo necesitas confiar en mí. La línea se cortó. Me quedé en mi pequeña cocina, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio. Emma balbuceó felizmente, extendiéndose hacia el móvil sobre su cuna. Una cosa de plástico barata de la tienda de artículos económicos que tocaba pequeñas canciones de cuna. Pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Pero Tadeo había robado de gente peligrosa. Hombres me estaban buscando a mí, a Emma, y un extraño llamado Dante me ofrecía una protección que no podía permitirme rechazar. Empaqué nuestras maletas con manos temblorosas. 2 horas después, una camioneta negra se detuvo frente a mi edificio. No era un auto normal, algo elegante y caro con los cristales tan polarizados que no podía ver dentro. Un hombre salió del lado del conductor, alto y corpulento, con un porte profesional que gritaba seguridad. Llevaba un traje oscuro y un auricular. Sus ojos escaneaban constantemente la calle. Señorita Lila. Su voz era respetuosa pero firme. Soy Marcos. El señor Dante me envió. El señor Dante. La formalidad de aquello me revolvió el estómago. Necesito ir por mi hija. Ayudaré con sus maletas. Se movió a mi lado con una gracia eficiente, ya subiendo las escaleras. El señor Dante fue muy claro con el horario. Necesitamos irnos rápido. Mis manos temblaron mientras tomaba a Emma de su cuna, envolviéndola en la nueva manta de las bolsas de Dante. Ella balbuceó felizmente, agarrando mi cabello, completamente ajena a que nuestras vidas estaban siendo desarraigadas. Doña Elena apareció en su umbral mientras descendíamos, sus ojos agudos con preocupación. Lila, ¿qué está pasando? Yo me voy a quedar con una amiga un tiempo, solo una semana más o menos. Su mirada viajó hacia Marcos, hacia la camioneta cara que esperaba abajo, hacia mis maletas empaquetadas a toda prisa. La comprensión brilló en su rostro curtido. La comprensión de una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien estaba huyendo o estaba siendo llevada. Ten cuidado, hija, susurró. Hombres con carros como esos no hacen favores gratis. Quise tranquilizarla, decirle que esto era diferente, que Dante estaba ayudando, que sabía lo que estaba haciendo, pero las palabras murieron en mi garganta porque no lo sabía. Estaba caminando hacia lo desconocido con un hombre que había conocido una vez, cuyo apellido no sabía, cuyo negocio solo podía adivinar. Marcos cargó nuestras maletas en el maletero con eficiencia practicada. El interior de la camioneta era el lujo encarnado. Asientos de piel, climatizador, una partición entre la parte delantera y trasera que ofrecía una privacidad que no estaba segura de querer. Ya había un asiento para el coche instalado. De última generación, el tipo que había mirado en las tiendas sabiendo que nunca podría permitírmelo. El señor Dante se aseguró de que todo estuviera listo para la bebé, dijo Marcos, notando mi expresión. Es muy minucioso. Aseguré a Emma en el asiento, su pequeño cuerpo empequeñecido por las caras características de seguridad. Miró a su alrededor con ojos grandes, fascinada por el nuevo entorno. Me abroché el cinturón a su lado, y Marcos cerró la puerta con un golpe sordo y sólido que sonó a final, como el cierre de una celda. La camioneta se alejó de la acera y observé cómo mi edificio desaparecía en el espejo retrovisor. Todo lo que conocía, todo lo familiar, desvaneciéndose detrás de los cristales polarizados. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los ojos de Marcos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. A un lugar seguro, señorita. Eso es todo lo que puedo decir. El viaje duró 40 minutos.
serpenteando por las calles de la Ciudad de México hasta que los edificios deteriorados dieron paso a avenidas arboladas y mansiones históricas, zona de gente adinerada de generaciones, el tipo de barrio que solo había visto en películas. La camioneta giró a través de rejas de hierro que se abrieron automáticamente, subiendo por un camino circular hasta una casa que hacía que mi apartamento pareciera una caja de cartón. 3 pisos de ladrillo rojo y piedra caliza, con altas ventanas que brillaban cálidamente contra las sombras del atardecer. Jardines impecablemente cuidados se extendían a cada lado, latentes por el invierno, pero claramente mantenidos con un cuidado obsesivo. Otros vehículos estaban en el camino circular. Más camionetas negras, un auto deportivo elegante que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda mi vida. Y de pie en los escalones de la entrada principal, con las manos en los bolsillos de su traje negro perfectamente cortado, estaba Dante. Observó cómo se acercaba la camioneta con esa misma mirada intensa que recordaba. E incluso a distancia, sentí su peso. Marcos abrió mi puerta y el frío aire de noviembre se precipitó, trayendo el aroma de una vegetación cara y privilegio. «Bienvenida», dijo Dante mientras salía. Emma acunada contra mi pecho. Sus ojos se movieron de mí a mi hija, y algo brilló en su rostro. Algo casi tierno. «Vamos a meterla. Hace demasiado frío aquí afuera». Se dio la vuelta y entró por la enorme puerta principal. Y yo lo seguí porque, ¿qué más podía hacer? Mis pies me llevaron a través del umbral a un mundo al que no pertenecía. Suelos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que mi seguro de vida. Una mujer apareció de un pasillo lateral, de mediana edad y rostro amable, vestida con ropa discreta y una sonrisa cálida. «Tú debes ser Lila. Soy Teresa. Estaré ayudando con lo que necesites durante tu estadía». Estadía como si fuera una invitada, no alguien huyendo de amenazas que apenas entendía. «Hay un cuarto de bebé arriba», dijo Dante, ya moviéndose hacia una imponente escalera. «Todo lo que Emma necesita ya está allí». Teresa se aseguró de ello. Lo seguí, mis tenis gastados silenciosos sobre la alfombra suave. Me llevó por un pasillo bordeado de puertas cerradas hasta que llegamos a una habitación que me quitó el aliento. Era una habitación de bebé de revista. Suaves paredes grises, muebles blancos, una cuna que parecía algo que usaría la realeza, estantes llenos de juguetes, libros, todo organizado con cuidadosa precisión. Una mecedora junto a la ventana, con vistas a los jardines, un cambiador equipado con cada suministro imaginable. «Esto es demasiado», susurré. «Esto es necesario». Dante estaba en el umbral, observándome con esa expresión ilegible. «Emma merece un lugar seguro, un lugar cómodo». «¿Pero por qué? ¿Por qué harías todo esto por personas que ni siquiera conoces?» Entró en la habitación y de repente el espacio se sintió más pequeño. Su presencia lo llenó, abrumadora e ineludible. Porque yo pude haber sido ella, una niña pagando por los errores de sus padres. Nadie me ayudó, a nadie le importó. Su mandíbula se tensó. «No permitiré que eso le pase a otra inocente». La vulnerabilidad en sus palabras me tomó por sorpresa. Por un momento, el hombre poderoso con el traje caro desapareció y vi a alguien más debajo, alguien que entendía lo que significaba ser abandonado. «Ser daño colateral. Tu habitación está al lado», continuó, su máscara volviendo a su lugar. «Acomódate. Teresa te traerá la cena. Mañana discutiremos la situación con las deudas de Tadeo». Se movió hacia la puerta y me encontré hablando sin pensar. «Dante». Hizo una pausa mirando hacia atrás. «Gracias. No entiendo esto, y estoy aterrorizada, pero gracias». Algo oscuro y posesivo brilló en sus ojos. «Ahora estás bajo mi protección, Lila. Eso significa que nadie te toca, nadie te amenaza, nadie ni siquiera te mira mal». Se acercó y sentí su aroma de nuevo. Esa mezcla embriagadora de peligro y masculinidad cara. «Eres mía para proteger. Recuerda eso». Luego se fue, dejándome parada en una habitación de bebé que costaba más que todo lo que había poseído, sosteniendo a mi hija, preguntándome a qué acababa de aceptar
y por qué la palabra mía había hecho que mi corazón se acelerara en lugar de que mi sangre se helara. La primera noche en la casa de Dante apenas dormí. Emma descansaba plácidamente en su nueva cuna, rodeada de un lujo que nunca había conocido. Su respiración constante y suave a través del monitor de bebé que estaba en mi mesita de noche, de última generación, con video y sonido tan claros que podía escuchar cada pequeño suspiro. Pero yo permanecía despierta en la habitación de invitados, mirando el techo, mi mente corriendo con preguntas que no podía responder. La cama era demasiado suave. Las sábanas eran demasiado lisas. Todo olía a caro y a desconocido, como si me hubieran dejado caer en la vida de otra persona. A través de las paredes, escuchaba la casa asentarse. Pasos en pasillos distantes, voces bajas hablando en tonos demasiado silenciosos para entender. El sonido ocasional de un auto que se detenía afuera. Esto no era un hogar, era una fortaleza, y yo era una prisionera o una invitada, dependiendo de cómo decidiera verlo. Alrededor de las 3 de la mañana, Emma se despertó con hambre. La levanté de la cuna, su pequeño cuerpo cálido y familiar en este extraño lugar, y me acomodé en la mecedora para alimentarla. La ventana daba a los jardines, y a la luz de la luna pude ver una figura caminando por el perímetro. Uno de los hombres de Dante patrullando, observando, siempre observando. ¿Qué había hecho Tadeo? ¿Qué había robado que requería este nivel de protección? ¿Y por qué a Dante le importaba lo suficiente como para proporcionarlo? Emma terminó de comer y se quedó dormida sobre mi hombro, borracha de leche y contenta. Estaba a punto de llevarla de vuelta a la cuna cuando un suave golpe sonó en la puerta de la habitación de bebé. Mi corazón dio un salto. Sí, la puerta se abrió lentamente y Dante estaba en el umbral, todavía vestido a pesar de la hora. Pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas remangadas hasta los antebrazos, revelando piel bronceada y el borde de un tatuaje que no había notado antes. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado por las manos. «Vi la luz», dijo en voz baja. «¿Todo bien?» «Solo la estoy alimentando». Me puse de pie con cuidado, agudamente consciente de que solo llevaba una camiseta grande y pantalones de pijama, la ropa de dormir más bonita que poseía, pero de repente sintiéndome inadecuada bajo su mirada. Ella está bien ahora. Entró en la habitación y sentí ese aroma de nuevo. Humo y colonia cara mezclados ahora con algo más fuerte. Whisky, tal vez. Sus ojos encontraron a Emma en mis brazos y su expresión se suavizó de una manera que me apretó el pecho. «Se parece a ti», murmuró. «Los mismos ojos, la misma barbilla terca. Se nota que es terca ya». La comisura de su boca se elevó. «Reconozco el rasgo». Se acercó y mi pulso se aceleró. «¿Puedo?» Parpadeé. «¿Puedes qué?» «Sostenerla». Lo dijo como si pidiera permiso para algo precioso, algo frágil. «Tendré cuidado». Cada instinto me gritaba que esto era una mala idea, que dejar que este hombre peligroso, porque era peligroso, sin importar cuán amable pareciera en este momento, sostuviera a mi hija sería cruzar una línea que no podría deshacer. Pero algo en su expresión me detuvo. Un anhelo, una ternura que parecía en desacuerdo con todo lo demás en él. Le pasé a Emma a sus brazos, mostrándole cómo sostener su cabeza, y observé cómo la acunaba contra su pecho con sorprendente delicadeza. Sus grandes manos empequeñecían su pequeño cuerpo, pero la sostenía como si estuviera hecha de cristal. «Hola, pícola», susurró, su acento engrosándose ligeramente. «Italiano», me di cuenta. «Ahora estás a salvo, te lo prometo». Emma bostezó, su pequeña mano agarrando su camisa, y algo dentro de mi pecho se abrió. Este hombre, este extraño que inspiraba miedo y lealtad por igual, estaba mirando a mi hija como si fuera lo más importante del mundo. «Eres bueno con los bebés», dije suavemente. «Tuve una hermana». Tiempo pasado. El dolor en su voz era sutil, pero inconfundible. Era pequeña así cuando la perdí. «Lo siento. Fue hace mucho tiempo». Continuó meciendo a Emma suavemente, sus movimientos naturales a pesar de la ropa cara y el aura peligrosa. Pero recuerdo lo que se sentía sostener a alguien tan inocente.
y saber que harías cualquier cosa para mantenerla a salvo. El peso de sus palabras se posó sobre nosotros como una manta. Esto no era solo por las deudas de Tadeo. Esto era personal para él de maneras que yo no entendía. Dante, comencé, luego dudé. ¿Qué fue exactamente lo que Tadeo robó? ¿Y de quién? Su mandíbula se tensó. Dinero. Una cantidad significativa, de una organización con la que tengo conexiones. La mafia, dije rotundamente, no una pregunta. No lo negó. Prefiero pensar en ello como un negocio. Pero sí, tu exnovio robó de gente muy peligrosa, gente que no perdona, gente que da ejemplos. ¿Y tú? ¿Qué eres tú para esta gente? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos por encima de la cabeza dormida de Emma. Soy a quien ellos responden. La habitación pareció encogerse. El aire se hizo más denso. Estaba parada en una habitación de bebé con un jefe de la mafia sosteniendo a mi hija, y de alguna manera, ésta se había convertido en mi realidad. Deberías tenerme miedo, dijo en voz baja. La mayoría de la gente lo tiene. Lo tengo. Mi voz salió firme a pesar del temblor en mis manos. Pero no has sido más que amable con Emma y conmigo, así que no sé qué sentir. Siéntete a salvo. Con cuidado me devolvió a Emma y sentí el whisky en su aliento, el calor que irradiaba de su cuerpo. Eso es todo lo que quiero de ti, que te sientas a salvo. ¿Qué quieres tú, Dante? ¿En serio? Porque la gente como tú no hace esto. Señalé la habitación de bebé sin querer algo a cambio. Me estudió por un largo momento y me sentí expuesta bajo esa mirada, vulnerable, vista de maneras que no había sido vista en años. Quiero protegerte, dijo finalmente. A ambas. Quiero asegurarme de que lo que le pasó a mi hermana nunca le pase a Emma. Que crezca segura, alimentada, amada, que nunca sepa lo que es ser abandonada o utilizada como moneda de cambio. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? Se acercó y mi aliento se detuvo. ¿Tú? Su voz bajó, íntima. Quiero que dejes de mirarme como si fuera a hacerte daño. Quiero que duermas sin pesadillas. Quiero que dejes que alguien te cuide por una vez en lugar de cargar con todo sola. Apenas te conozco. ¿Sabes lo suficiente? Su mano se levantó y pensé que podría tocarme la cara. Pero se detuvo. Sabes que aparecí cuando necesitabas ayuda. Sabes que te estoy manteniendo a salvo. Sabes que desde el momento en que te vi parada en ese umbral, luciendo agotada y desesperada, y tan condenadamente fuerte, a pesar de todo lo que intentaba romperte, has sido mía para proteger. No soy tuya. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. No. Sus labios se curvaron ligeramente. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te subiste a ese auto? ¿Por qué me dejas ayudarte? Porque no tenía elección, porque estaba aterrorizada, porque algo en él me hacía sentir simultáneamente más segura y más en riesgo de lo que nunca había sentido. Debería volver a la cama, susurré, pero no me moví. Sí, deberías. Él tampoco se movió. Pero antes de que lo hagas, necesito que entiendas algo, Lila. La gente que te busca no son solo cobradores de deudas, son ejecutores, y se les ha dicho que usen cualquier medio necesario para encontrar a Tadeo. Eso te incluye a ti, eso incluye a Emma. El hielo inundó mis venas. ¿Quieres decir que le harían daño? Lo han amenazado. Su expresión se endureció. La usarían para llegar a Tadeo o para dar un ejemplo si no pueden encontrarlo. Pero eso no va a pasar porque no lo permitiré. ¿Cómo puedes detenerlos si son parte de la misma organización? Porque yo dirijo esa organización. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Y lo que digo es ley, pero hay complicaciones. Gente que no está de acuerdo con mis métodos. Gente que cree que soy demasiado blando, demasiado dispuesto a doblar las reglas. Podrían intentar eludir mi autoridad, por eso necesitas quedarte aquí donde puedo protegerte adecuadamente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que encuentre a Tadeo, hasta que esta deuda se salde, hasta que estés seguro de que estás a salvo. ¿Y si Tadeo nunca es encontrado? Sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que me debilitó las rodillas. Entonces te quedas permanentemente.
La implicación se posó sobre mí como cadenas de seda, hermosas, cómodas, ineludibles. Estaba ofreciendo seguridad, protección, todo lo que había estado luchando por proporcionarle a Emma. Pero el costo era mi libertad, mi independencia, mi vida fuera de su control. Necesito pensar en esto, dije, mi voz apenas audible. Piensa todo lo que quieras. Se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Pero mientras piensas, recuerda que ahí afuera, señaló hacia la ventana. Eres vulnerable. Aquí. Estás protegida. Ahí afuera. Emma podría ser llevada. Aquí. Está a salvo. La elección podría parecer difícil, pero realmente, Lila, ¿hay alguna elección en absoluto? Se fue antes de que pudiera responder, cerrando la puerta suavemente tras él. Me quedé en la habitación de bebé, sosteniendo a mi hija dormida, mi mente aturdida. Tenía razón. ¿Qué elección tenía? ¿Volver a mi apartamento deteriorado y esperar a que hombres peligrosos nos encontraran? ¿Intentar huir con un bebé de 4 meses y sin dinero? ¿O quedarme aquí en esta jaula dorada bajo la protección de un hombre que miraba a Emma como si fuera preciosa y a mí como si fuera algo que quería poseer? Puse a Emma de nuevo en su cuna y me retiré a mi habitación. Pero el sueño nunca llegó. La mañana llegó con una débil luz solar de noviembre y el olor a café subiendo de algún lugar de abajo. Me vestí con mis jeans más bonitos y un suéter limpio, tratando de no sentirme cohibida por lo barata que se veía toda mi ropa en este ambiente. Teresa llamó a las 8, su rostro amable y alegre. Buenos días, querida. El desayuno está listo abajo. Puedo cuidar a Emma si quieres desayunar en paz. La idea de dejar a Emma, incluso con esta mujer aparentemente digna de confianza, me apretó el estómago. La traeré conmigo. Por supuesto. La sonrisa de Teresa no vaciló. El señor Dante está en su oficina, pero pidió que lo acompañes después del desayuno. Nada de qué preocuparse, añadió rápidamente, viendo mi expresión. Solo quiere discutir los arreglos de seguridad. Alimenté y cambié a Emma. Luego bajé las escaleras, siguiendo el olor a café hasta un comedor que podría haber sentado a 20 personas. Pero solo había un lugar puesto. Vajilla fina, cubiertos de plata, flores frescas en un jarrón de cristal. Un plato cubierto esperaba, y cuando levanté la cúpula, el aroma de huevos perfectamente cocidos, tocino y pan fresco me hizo la boca agua. Comí con Emma, equilibrada en mi regazo, hiperconsciente de las cámaras que había notado en las esquinas, las ventanas que revelaban más personal de seguridad patrullando afuera. Esto no era solo un hogar, era un complejo. Después del desayuno, seguí las indicaciones de Teresa hasta la oficina de Dante. La puerta era de madera maciza, ricamente tallada, y estaba ligeramente entreabierta. Llamé suavemente. Adelante. La oficina era toda de madera oscura y cuero, bordeada de estanterías y dominada por un escritorio enorme, donde Dante estaba sentado, luciendo en cada centímetro el hombre poderoso que era. Cambió la ropa casual de la noche anterior por un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que mi auto. Cuando tuve un auto, su cabello estaba perfectamente peinado, su mandíbula recién afeitada, y lucía peligroso y hermoso a partes iguales. Pero sus ojos se suavizaron cuando vio a Emma en mis brazos. Siéntate, dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Necesitamos hablar de Tadeo. Me senté, mi corazón martilleando. ¿Lo encontraste? No, pero encontré lo que robó. Dante abrió un archivo en su escritorio, girándolo para que pudiera verlo. 204,000 pesos, como dije, pero también información, listas de clientes, registros de transacciones, cosas que podrían destruir a la gente si caían en las manos equivocadas. No entiendo. Tadeo era solo, trabajaba en un almacén, no estaba involucrado en nada. Era un mensajero. La voz de Dante era paciente, pero firme. Transportaba dinero, documentos, ocasionalmente otros artículos, y se volvió codicioso. Pensó que podía robarnos y desaparecer. Se equivocó. ¿Dónde está ahora? Si lo supiera, no estaríamos teniendo esta conversación. Se recostó en su silla, estudiándome.
Pero esto es lo que me preocupa, Lila. Las personas a las que robó saben que tiene una hija, saben de ti, y hay una facción dentro de la organización que quiere usarte como carnada. Sacarlo. Déjalos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Déjalos usarme como carnada. Tadeo se merece lo que sea por abandonar a Emma. No. La única palabra resonó como un látigo. Dante se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio con gracia depredadora. No eres carnada, no eres moneda de cambio, no vas a ser utilizada por nadie. ¿Está claro? Su vehemencia me dejó aturdida, pero si ayuda a encontrarlo, no me importa. Estaba cerca ahora, cerniéndose sobre mí, y Emma se movió en mis brazos, sintiendo la tensión. No permitiré que te pongan en peligro, ni por Tadeo, ni por nadie. ¿Por qué? Lo miré, buscando respuestas en su rostro. ¿Por qué te importa tanto? Su mandíbula se apretó. Por un largo momento, no respondió. Luego, porque cuando te miro, veo a cada mujer que mi familia no pudo proteger. Cuando miro a Emma, veo a mi hermana. Y he pasado 15 años construyendo un imperio, acumulando poder, convirtiéndome en alguien que puede proteger a la gente. ¿Cuál es el punto de todo esto? Señaló la oficina. Si no puedo usarlo para mantener a salvo a personas inocentes, no somos tu responsabilidad. Ahora lo son. Se agachó, poniéndose a mi altura, y la intensidad en su mirada me quitó el aliento. En el momento en que enviaste ese mensaje, te convertiste en mía para proteger. En el momento en que te vi en ese pasillo, agotada y desesperada, pero aún luchando, algo en mí decidió. Eres mía, Lila. Ambas, y yo protejo lo que es mío. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Mía. Posesiva, absoluta, aterradora y emocionante a partes iguales. No soy una posesión, susurré. No, eres algo mucho más valioso. Su mano se levantó, y esta vez sí me tocó la cara. Solo las yemas de sus dedos contra mi mejilla, suaves a pesar de los callos que sentí allí. Eres alguien que vale la pena proteger, alguien que vale la pena mantener a salvo, alguien que merece algo mejor de lo que la vida te ha dado. Emma balbuceó, su pequeña mano extendiéndose hacia Dante, y él sonrió. Una sonrisa real que transformó su rostro de peligrosamente hermoso a algo casi juvenil. «Le gustas», dije suavemente. «Niña inteligente». Se enderezó, el momento se rompió, pero la tensión seguía chispeando entre nosotros. «Tengo una reunión esta tarde, negocios que no puedo evitar, pero quiero que te quedes aquí en la casa. No salgas sin Marcos o uno de los otros guardias. No abras la puerta. No, no soy una niña. Entiendo la seguridad». Sus labios se curvaron. «Sé que no eres una niña, Lila. Créeme, soy muy consciente de ello». El calor en su voz hizo que mi rostro se sonrojara. «Pero sígueme la corriente. Déjame mantenerte a salvo». ¿Tengo elección? Sí. Su respuesta me sorprendió. «Siempre tienes elección. Puedes salir por esa puerta ahora mismo. No te detendré». Pero su expresión se endureció. «Si abandonas mi protección, no puedo garantizar tu seguridad ni la de Emma». Era una ilusión de la elección. Una jaula bonita con una puerta desbloqueada, pero monstruos esperando afuera. Y ambos lo sabíamos. «Nos quedaremos», dije en voz baja. Por ahora», asintió. Pero algo en sus ojos decía que esperaba que fuera mucho más tiempo. Me acompañó de regreso a la habitación de bebé, su presencia una calidez constante a mi espalda. En la puerta hizo una pausa. «Lila, una cosa más». Me giré para mirarlo. «Estás a salvo aquí, completamente a salvo. Eso significa de todos, incluido yo». Su voz bajó. «Quiero que entiendas que lo que siento cuando te miro es intenso, es posesivo, pero nunca te tocaré sin tu permiso. Tienes mi palabra». Antes de que pudiera responder, se fue, dejándome parada en el umbral con Emma, mi mente girando con preguntas y una extraña y peligrosa calidez extendiéndose por mi pecho. Estaba atrapada en una jaula dorada con un jefe de la mafia que me miraba como si fuera algo precioso.
Y lo más aterrador era lo mucho que me estaba empezando a gustar. Pasaron 3 días en la casa de Dante y aprendí lo que significaba vivir en un mundo de contradicciones. El lujo era sofocante. Demasiado espacio, demasiado silencio, demasiada gente observando cada uno de mis movimientos bajo la apariencia de protección. Sin embargo, Emma floreció. Sonreía más, dormía mejor, su pequeño cuerpo se llenaba a medida que la fórmula de calidad y el cuidado constante hacían su magia. Teresa la mimaba, enseñándome cosas sobre el cuidado infantil que yo estaba demasiado exhausta para aprender. Y por primera vez desde su nacimiento, no me sentía ahogada. Pero Dante estaba en todas partes y en ninguna. Lo veía de reojo saliendo de su oficina con hombres de traje, sus voces bajas y urgentes, de pie junto a la ventana de la biblioteca por la noche, un vaso de whisky en la mano, mirando a la nada. Una vez bajé por agua a las 2 de la mañana y lo encontré en la cocina, con la camisa desabrochada, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Me miró con un hambre tan cruda que huí de regreso a mi habitación, mi corazón latiendo con fuerza. Mantuvo su distancia, honró su promesa, pero el aire entre nosotros chispeaba con una tensión que crecía más espesa cada día. La cuarta mañana todo cambió. Me desperté con el silencio. El tipo que se siente mal, pesado de ausencia. Emma no estaba llorando. La casa estaba demasiado tranquila. El pánico me invadió y salté de la cama, corriendo a la habitación de bebé. Vacía. La cuna estaba vacía, las mantas lisas. Emma se había ido. Mi corazón se detuvo. La sangre me zumbaba en los oídos. Cada pesadilla que había tenido sobre perderla se estrelló sobre mí en una ola de puro terror. Giré hacia la puerta, un grito formándose en mi garganta. «Está conmigo». Dante estaba en el pasillo, Emma acunada contra su pecho desnudo, vistiendo solo pantalones de pijama, su cabello despeinado por el sueño. El alivio me golpeó tan fuerte que mis rodillas se doblaron, y él estuvo allí de inmediato, su brazo libre envolviendo mi cintura, sosteniéndome. «Respira, Lila. Está bien». Se despertó inquieta y la escuché en el monitor. No quería despertarte. Me aferré a él, mis dedos clavándose en su piel cálida, todo mi cuerpo temblando. Pensé que no la encontraba. Lo sé, lo siento, debí haber dejado una nota. Sus labios se presionaron contra mi cabello y sentí los latidos de su corazón, constantes, tranquilos, reconfortantes. «Estás agotada. Necesitabas dormir. Yo la tengo». Emma balbuceó felizmente, completamente satisfecha en sus brazos y la visión de ellos juntos. Este hombre peligroso sosteniendo a mi pequeña hija con tanta certeza y dulzura rompió algo dentro de mí. O quizás sanó algo. Ya no podía distinguir dónde terminaba el miedo y dónde comenzaba la esperanza. «Vamos», murmuró Dante. «El sol apenas se levanta. Vamos a alimentarla y luego volverás a la cama». Me llevó escaleras abajo a la cocina, moviéndose por su casa con fácil familiaridad mientras yo lo seguía en mi camiseta grande y pies descalzos, todavía temblorosa por la caída de adrenalina. La cocina estaba cálida y luminosa. La luz de la mañana entraba por las ventanas que daban a los jardines cubiertos de escarcha. Dante se sentó en una silla, ajustando a Emma en sus brazos mientras yo preparaba su biberón con manos que gradualmente dejaron de temblar. «Aquí», dije, extendiéndoselo. «Aliméntala». Su voz fue suave. «Solo la sostendré. Ambas se ven cómodas», así que me senté a su lado, y él inclinó a Emma en sus brazos para que pudiera alimentarla mientras él sostenía su peso. Fue íntimo. Los tres conectados, nuestros cuerpos cerca. La tranquilidad de la mañana solo rota por los sonidos satisfechos de Emma y el tic-tac de un reloj antiguo en algún lugar de la casa. «Esto es peligroso», susurré. «¿Qué es esto?» «Nos estamos acostumbrando a esto». Observé cómo los ojos de Emma se cerraban, borracha de leche y pacífica. «Cuando esto termine, cuando Tadeo sea encontrado, o la deuda se salde, o cualquier resolución que venga, esto terminará. Y no sé cómo volver a luchar sola después de vivir así». La mano de Dante encontró mi cabello, sus dedos entrelazándose suavemente.
¿Quién dice que tiene que terminar? No puedes mantenernos aquí para siempre. Eso no es, esto no es la vida real. Es mi vida. Su voz era tranquila pero firme. Y quiero que sea la tuya también, permanentemente. Lo miré, y la intensidad en sus dos ojos me robó el aliento. Dante, sé lo que vas a decir, que es demasiado rápido, que apenas me conoces, que esto comenzó como protección y no debería convertirse en algo más. Su pulgar trazó mi pómulo. Pero no me importa nada de eso. Quiero que te quedes, ambas, no como invitadas, no como personas bajo protección, sino como familia. Familia. La palabra se me atascó en la garganta. Emma necesita un padre. Uno de verdad, no un cobarde que huyó. Y tú necesitas... Hizo una pausa, buscando palabras. Necesitas a alguien que vea lo fuerte que eres y no huya de ello. Alguien que quiera construir algo contigo, no destruirte. Yo puedo ser eso, quiero ser eso. Eres un jefe de la mafia. Lo dije rotundamente, necesitando que él entendiera la locura de lo que estaba sugiriendo. Tu vida es violencia y peligro y secretos. Esa no es una vida para una niña. Mi vida es lo que yo haga de ella. El acero entró en su voz. Sí, dirijo una organización. Sí, mi negocio involucra cosas que la mayoría de la gente no quiere saber. Pero también tengo el poder de construir muros alrededor de las personas que me importan, para crear un espacio seguro donde Emma pueda crecer protegida, educada, con todas las oportunidades, donde puedas terminar tu carrera si quieres, donde ninguna de las dos tenga que preocuparse nunca por el dinero o la seguridad o si tendrán suficiente para sobrevivir. ¿A cambio de qué? ¿Qué quieres de mí? Sus ojos sostuvieron los míos inquebrantables. Todo. Tu confianza, tu presencia, tu voluntad de construir una vida aquí. Y eventualmente, si soy lo suficientemente paciente y digno, tu corazón. Mi aliento se detuvo. ¿Quieres que me enamore de ti? Quiero que te permitas enamorarte de mí. Su mano acunó mi rostro. Veo la forma en que me miras a veces, Lila. Cuando crees que no estoy mirando, veo el interés, la atracción, la posibilidad, y quiero que dejes de luchar contra ello porque crees que esto es temporal o incorrecto o demasiado peligroso. Quiero que lo dejes pasar. ¿Y si no puedo, si lo intento y simplemente no está ahí? El dolor brilló en su rostro, pero no apartó la mirada. Entonces tendré que aceptarlo. Pero seguirá siendo bienvenida aquí. Emma seguirá teniendo todo lo que necesita. No hago esto con condiciones. No soy Tadeo. No abandono a la gente cuando no me dan lo que quiero. Emma se había dormido en sus brazos, su pequeño cuerpo completamente relajado, confiando en la visión de ella allí, segura y contenta con este hombre peligroso que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Me desarmó. Tengo miedo, susurré. Lo sé. No de ti, de esto, de desearlo tanto que ignoro todas las señales de alarma. ¿Qué señales de alarma? Su pulgar acarició mi mejilla. Que soy poderoso, que puedo protegerte, que estoy dispuesto a quemar toda mi organización para mantenerte a salvo. Esas no son señales de alarma, Lila. Son promesas. Matas gente. Necesitaba decirlo. Necesitaba que él reconociera lo que era. Sí, sin dudar, sin vergüenza. Hago lo necesario para mantener el orden, para proteger mis intereses, para asegurar que las personas que dañarían a inocentes no tengan la oportunidad. No soy un hombre bueno según los estándares convencionales, pero soy bueno con la gente que me importa. Y me importan ustedes, ambas. ¿Cómo puedes estar tan seguro apenas me conoces? Sé lo suficiente. Su voz bajó, íntima. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir circunstancias imposibles. Sé que amas a tu hija más que a nada. Sé que eres inteligente, ingeniosa y demasiado terca para rendirte incluso cuando todo dice que deberías. Sé que cuando sonríes, realmente sonríes, no esa cosa educada que haces para el personal. Me duele el pecho. Sé que verte con Emma me hace desear cosas que pensé que habían muerto con Isabela. Familia, hogar, algo más allá del poder y el control. Las lágrimas me quemaron los ojos.
Esto es una locura. Sí, se inclinó más, su frente casi tocando la mía. Pero también lo es enviar un mensaje de texto a un número equivocado y que un extraño aparezca con fórmula para bebé. También lo es vivir aquí durante 2 semanas sin preguntar cuándo puedes irte. También lo es mirarme como me estás mirando ahora mismo, como si quisieras creer cada palabra que estoy diciendo. Quiero creerte, respiré. Eso es lo que me aterroriza. Entonces créeme. Sus labios rozaron mi frente, suaves a pesar de la violencia de la que sabía que esas manos eran capaces. Cree que te protegeré, te proveeré. Construiré una vida donde Emma pueda crecer segura y amada. Cree que lo que siento por ti es real, incluso si sucedió rápido. Cree que te mereces esto, mereces seguridad, protección, alguien que vea tu valor. Emma se movió, haciendo pequeños ruidos, y Dante la ajustó con cuidado, sus grandes manos acunándola con facilidad practicada. La domesticidad de aquello, este hombre poderoso y peligroso sosteniendo a mi hija dormida en su cocina al amanecer, era casi demasiado para procesar. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesar, para averiguar si lo que siento es real o solo gratitud, desesperación, síndrome de Estocolmo. Sus labios se curvaron ligeramente. No eres mi prisionera. No lo soy. ¿Realmente puedo irme si quiero? Sí. La respuesta fue inmediata, absoluta. Proporcionaré seguridad a distancia. Me aseguraré de que tú y Emma estén protegidas. Pero si realmente quieres irte, si realmente crees que serás más feliz sin mí, no te detendré. Su mandíbula se tensó. Me destruirá, pero no te detendré. La vulnerabilidad en sus palabras rompió mis últimas defensas. No quiero irme, susurré. Eso es lo que me asusta. Debería querer irme, debería querer mi independencia de vuelta. Pero la idea de salir por esa puerta, de llevar a Emma de regreso a ese apartamento deteriorado, de luchar sola de nuevo, negué con la cabeza. No puedo hacerlo, y no sé si eso me hace débil o inteligente. Te hace humana. Desplazó a Emma con cuidado, luego se puso de pie, todavía sosteniéndola. Vamos, vamos a llevarla de vuelta a la cama, y luego tú también dormirás, sin discusiones. Lo seguí escaleras arriba, observando la forma en que se movía con Emma, confiado, gentil, natural. En la habitación de bebé, la acostó en la cuna con tanto cuidado que se me apretó la garganta. Luego le puso la manta sobre su pequeño cuerpo. Ella suspiró en sueños, contenta y segura. Duerme, Lila, murmuró, volviéndose hacia mí. Tengo reuniones hoy, pero volveré para la cena. Hablaremos más entonces. Se movió hacia la puerta, pero lo agarré del brazo. ¿Dante? Hizo una pausa, mirando hacia atrás. No planeé lo que sucedió después. No pensé en las consecuencias o la sensatez o cualquiera de las miles de razones por las que era una idea terrible. Simplemente di un paso adelante, me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. Se congeló durante medio segundo. Shock, quizás, o el miedo a ir demasiado lejos. Luego su brazo se envolvió alrededor de mi cintura, acercándome más, y él me besó de vuelta con un hambre que me robó el aliento. No fue suave, fue desesperado, posesivo, lleno de semanas de tensión y deseo y contención finalmente rompiéndose. Cuando nos separamos, ambos jadeando, sus ojos se habían oscurecido hasta casi el negro. Lila, su voz era áspera, tensa. No estoy lista para decir que te amo, susurré. No estoy lista para hacer promesas sobre para siempre, pero estoy lista para intentar, para ver si esto, señalé entre nosotros, puede ser real. Su mano acunó mi rostro, su pulgar trazando mis labios hinchados. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad. Entonces la tienes. Me besó de nuevo, más suave esta vez, pero no menos intenso. Y lo sentí en cada célula. El cambio, la rendición, el aterrador salto a un territorio desconocido. Cuando finalmente se separó, su frente descansaba contra la mía. Duerme un poco, murmuró. Y Lila, gracias por confiar en mí, por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré.
Luego se fue y yo me quedé parada en la habitación de bebé, mis labios hormigueando, mi corazón latiendo con fuerza, preguntándome a qué acababa de aceptar. Las siguientes 3 semanas se difuminaron en una neblina de domesticidad que nunca esperé encontrar con un hombre como Dante. Me cortejó, a la antigua, casi caballeroso, a pesar de la violencia que definía su vida fuera de estas paredes. Cenas donde hablábamos durante horas, café matutino juntos cuando su horario lo permitía, noches tranquilas en la biblioteca mientras Emma dormía, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón y sintiéndome segura por primera vez en años. Fue paciente con mis dudas. Nunca presionó cuando me retiré. Nunca exigió más de lo que estaba dispuesta a dar. Pero su deseo era obvio en la forma en que sus ojos me seguían por las habitaciones, en el calor de sus besos cuando yo los iniciaba, en la contención que claramente le costaba mantener sus promesas. Y lentamente, de manera aterradora, me enamoré. No porque fuera poderoso o rico o me proporcionara seguridad, aunque esas cosas importaban, sino por la forma en que leía cuentos de buenas noches a Emma en italiano, su voz profunda y suave con ternura. Porque recordaba que yo tomaba mi café con demasiado azúcar y siempre se aseguraba de que hubiera crema fresca en el refrigerador. Porque preguntaba por mi día, mis sueños, mis miedos, y realmente escuchaba. Porque cuando me despertaba gritando por pesadillas sobre que se llevaban a Emma, él estaba allí en segundos, abrazándome, prometiendo que nada nos tocaría mientras él respirara. Se volvió necesario, esencial hogar. Y luego, en una fría mañana de diciembre, exactamente 37 días después de haber enviado ese mensaje a un número equivocado, todo se derrumbó. Estaba alimentando a Emma en la habitación de bebé cuando se escucharon gritos desde abajo, diferentes a los de antes, más urgentes. La voz de Dante, aguda y autoritaria, luego disparos, ahogados pero inconfundibles. El terror se apoderó de mí. Agarré a Emma y corrí hacia la habitación segura, pero Marcos me interceptó en el pasillo, su rostro sombrío. Señorita Lila, el señor Dante la necesita abajo ahora. ¿Qué está pasando? Encontraron a Tadeo y está aquí. Mi sangre se volvió hielo. Marcos me llevó a la oficina de Dante, Emma aferrada a mi pecho. La puerta estaba abierta y dentro lo vi. ¡Ij! A Tadeo, de rodillas, las manos atadas con bridas a la espalda, sangre brotando de su nariz. 2 guardias lo flanqueaban, con las armas en alto, y Dante estaba detrás de su escritorio. Cada centímetro del despiadado señor del crimen que había estado tratando de olvidar que era. Sus ojos encontraron los míos de inmediato, y algo brilló en ellos. Preocupación, advertencia, rabia posesiva. Lila, dijo Tadeo, su voz desesperada. Gracias a Dios, diles, diles que tú y Emma me necesitan. Diles que no pueden hacer esto. ¡Cállate! La voz de Dante resonó como un látigo. Se movió alrededor del escritorio con gracia depredadora, colocándose a mi lado, su mano encontrando la parte baja de mi espalda. No le hables, no la mires, no respires en su dirección. Es mi novia. Emma es mi hija. No puedes simplemente... No es tu novia. La voz de Dante bajó a algo frío y letal. Es mía, y Emma, por supuesto, no es tu hija. No de una manera que importe. Las abandonaste, las dejaste luchando mientras huías con dinero robado. No tienes derechos aquí. Los ojos de Tadeo me encontraron, grandes de pánico y algo más feo. Cálculo. Lila, por favor. Cometí errores, pero volví por ti. Por Emma. Podemos ser una familia. No. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No puedes volver ahora. No puedes pretender que te importa cuando nos dejaste sin nada, cuando robaste dinero y nos pusiste en peligro. Lo hice por nosotras. Su voz se elevó desesperada. Ese dinero. Iba a usarlo para empezar de nuevo en un lugar seguro. Solo necesitaba tiempo para organizar las cosas. 7 meses, dije en voz baja. ¿Necesitaba 7 meses?
mientras Emma y yo nos moríamos de hambre, mientras yo les rogaba a extraños ayuda porque no podía pagar la fórmula. La vergüenza apareció en su rostro, pero se recuperó rápidamente. Lo sé que la cagué, pero estoy aquí ahora, devolveré el dinero, haré las cosas bien, solo no dejes que me maten. La mano de Dante se apretó en mi espalda. El dinero ya ha sido devuelto, con intereses, no es por eso que estás aquí. El rostro de Tadeo se puso blanco. Entonces, ¿por qué? Porque las pusiste en peligro. Cada palabra fue precisa, controlada, pero la violencia debajo era palpable. Porque los hombres te buscaron y encontraron a Lila en su lugar. Porque tus deudas casi matan a Emma. Porque me hiciste necesario en sus vidas. Y ahora, su brazo se envolvió alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su lado. Ahora eres irrelevante. Un problema a resolver. No puedes matarme. Soy el padre biológico de Emma. La voz de Dante era hielo, pero yo soy quien la provee, la protege, se asegura de que tenga todo lo que necesita. Soy quien la sostiene a las 3 de la mañana cuando no puede dormir. Quien le lee, quien quemaría toda esta ciudad para mantenerla a salvo. Así que dime, Tadeo, ¿qué contribuyes exactamente que hace que tu existencia valga el riesgo? Silencio. Tadeo no tenía respuesta porque no había respuesta. Dante me miró y vi la pregunta en sus ojos. La elección que me le estaba dando. Mataría a Tadeo. Podía verlo en cada línea de su cuerpo, en la fría frialdad detrás de su mirada, pero me estaba pidiendo permiso, dándome el poder de decidir. Y me di cuenta con asombrosa claridad de que no quería a Tadeo muerto, no porque me importara él. Ya no, sino porque no quería eso en el futuro de Emma. No quería que creciera sabiendo que su padre biológico había sido ejecutado, incluso si se lo merecía. No lo mates, dije en voz baja, pero sácalo de nuestras vidas permanentemente. Dante me estudió por un largo momento, luego asintió. Se volvió hacia Tadeo con una expresión esculpida en piedra. Vas a firmar los papeles que anulan tus derechos parentales. Vas a desaparecer, no me importa dónde, siempre y cuando esté lejos de aquí. Vas a olvidar que Lila y Emma existen. Y si alguna vez te acercas a ellas de nuevo, haré que lo que suceda después sea tan doloroso que rogarás por la muerte mucho antes de que yo te la conceda. ¿Entendido? Tadeo asintió frenéticamente, las lágrimas brotando de su rostro. Bien. Dante hizo un gesto a sus guardias. Sáquenlo de mi vista. Asegúrense de que los papeles se presenten al final del día y luego asegúrense de que esté en un avión a algún lugar muy lejano. Arrastraron a Tadeo de pie, llevándolo hacia la puerta. Me miró una vez, su rostro lleno de arrepentimiento y miedo y resentimiento. Y no sentí nada, ni enojo, ni tristeza, solo el alivio de que este capítulo finalmente se estaba cerrando. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Dante se volvió hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro. ¿Estás bien? No lo sé. Pasé a Emma a un brazo y Dante inmediatamente sostuvo su peso, sus manos suaves a pesar de todo. Pensé que sentiría algo, vindicación o ira o satisfacción, pero solo me siento cansada. Se acabó. Su pulgar acarició mi mejilla. Se fue. Ya no puede hacerte daño. No puede amenazar a Emma. No puede interrumpir la vida que estamos construyendo. Se acabó. ¿Lo está? Lo miré. La deuda está saldada. Tadeo se fue. Tu organización ya no te cuestiona por mí. Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué nos pasa a nosotros? Sus ojos se oscurecieron con una emoción que no pude nombrar. Ahora tú decides. Has visto todo de mí. La protección, sí, pero también la violencia, el control, la crueldad de la que soy capaz. Has visto lo que soy, Lila. Así que decide. ¿Quieres esta vida conmigo? Sabiendo lo que significa. Mi corazón martilló. Este era el momento. El momento de la verdad. La elección que definiría todo. Pensé en mi agotamiento miserable, el miedo, la soledad de criar a Emma sola. Luego pensé en el último mes, la seguridad, el apoyo, la forma en que Dante miraba a Emma como si fuera suya, la forma en que me miraba como si fuera preciosa. Quiero esto, susurré.
Te quiero a ti, a nosotras, esta vida que estamos construyendo. Todo. La transformación en su rostro fue asombrosa. Alivio y alegría y algo más profundo, más oscuro, más posesivo. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, pero sí, estoy segura. Me besó entonces, profunda y posesivamente, y lo sentí sellado entre nosotros. La promesa, el compromiso, la elección. Cuando se separó, su frente descansaba contra la mía. ¿Te casarías conmigo? Parpadeé. ¿Qué? ¿Te casarías conmigo? Repitió, su voz firme a pesar de la intensidad en sus ojos. No ahora, no hoy, pero pronto. Déjame hacer esto oficial. Déjame darle a Emma mi nombre, mi protección, todo lo que tengo. Déjame ser tu familia. Las lágrimas me quemaron los ojos. Eso es una locura. Apenas nos conocemos desde hace poco más de un mes. No me importa. Lo supe en el momento en que te vi. Solo he estado esperando que te dieras cuenta. Sus manos acunaron mi rostro. Di que sí, Lila. Di que te casarás conmigo. Di que me dejarás pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti y de Emma. Miré a Emma dormitando plácidamente entre nosotros, completamente ajena a que su futuro estaba siendo decidido. Luego miré a Dante, este hombre peligroso y poderoso que había aparecido cuando necesité ayuda, y se quedó cuando necesité esperanza. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Su sonrisa fue devastadora. Gracias a Dios. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Lila, te haré feliz, lo juro. Tú y Emma nunca les faltará nada. Nunca tendrán que tener miedo. Nunca estarán solas. Te creo. Y lo hice. Contra toda lógica, contra todas las alarmas, le creí. 6 meses después, el sol de primavera calentaba los jardines donde Emma dio sus primeros pasos, tropezando entre Dante y yo con determinación en sus ojos y risas brotando de sus labios. Había crecido tanto, casi un año ya, sana y feliz, y completamente ajena al caos que nos había traído hasta aquí. Tiene tu terquedad, dijo Dante, atrapando a Emma mientras se caía hacia adelante. Ella chilló de alegría, exigiendo intentar de nuevo. ¿Y tu chispa dramática? Le respondí, viendo cómo Emma hacía una exhibición de ponerse de pie, con los brazos abiertos como si estuviera conquistando montañas. Él rió. Esa risa profunda y genuina que había aprendido a atesorar y me atrajo a su lado con su brazo libre. El diamante en mi mano izquierda atrapó la luz del sol. El anillo de compromiso que me había presentado hacía 3 meses cuando terminé de firmar todos los papeles, convirtiéndolo en el padre legal de Emma. Nos casaríamos el próximo mes. Una ceremonia íntima, solo unas pocas personas. Teresa, Marcos, algunos de los asociados de confianza de Dante. Doña Elena de mi antiguo edificio, quien había llorado cuando la visité para agradecerle su amabilidad. Tadeo se había ido. Lo último que supe fue que estaba en algún lugar de Sudamérica, trabajando en construcción y manteniéndose al margen. La deuda estaba saldada, las amenazas fueron eliminadas. El consejo había aceptado que yo no me iría a ninguna parte, que Emma era la hija de Dante en todo lo que importaba. Y yo era feliz, genuinamente, sorprendentemente, completamente feliz. ¿En qué piensas? Dante murmuró contra mi cabello. En que envié un mensaje de texto a un número equivocado y cambió toda mi vida. El mejor número equivocado que jamás recibí. Besó mi sien. Aunque prefiero pensar que el destino sabía lo que hacía. ¿Crees en el destino? Creo en ti, en nosotros, en esto, señaló a Emma, en los jardines, en el hogar que hemos construido juntos. Todo lo demás son solo detalles. Emma dio 3 pasos tambaleantes más y se estrelló contra mis piernas, riendo. La tomé en brazos e inmediatamente se estiró hacia Dante, queriendo sus brazos en su lugar. Él la tomó con esa misma confianza suave que todavía me conmovía el corazón, y ella se acurrucó contra su pecho. Contentos y seguros, mi peligroso jefe de la mafia, mi protector, mi compañero, mi hogar. Te amo, dije. Las palabras salían más fácil ahora. A ambos.
Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos y llenos de promesas cumplidas y promesas aún por hacer. Nosotros también te amamos, Lila, siempre. Emma balbuceó algo que pudo haber sido papá, y el rostro de Dante se transformó con tanta alegría que las lágrimas me quemaron los ojos. Esta vida inesperada, imposible, hermosa, era nuestra ahora. Todo gracias a un número equivocado y a un hombre que había aparecido con fórmula para bebé y se quedó para construir una familia.